¿qué tal? Bienvenidos otra vez a Faros en la Niebla. Qué extraordinario es saber que un adolescente pueda abrir su Biblia en un centro de estudios, y no solamente estamos hablando de un chico o dos chicos, sino grupos de jóvenes entre 12 a 18 años que puedan reunirse para orar de una manera abierta, para compartir su fe y para poder abrir la palabra de Dios. Suena un poco extraño, un poco raro en países en donde lo que se llama como religión está decreciendo. No se permite hablar de la fe cristiana en muchos institutos, en centros de estudio, en donde los chicos reciben más bien otro tipo de corrientes ideológicas que realmente los confunden, los separan de sus principios, los separan de sus padres, y estamos viviendo hoy en día una sociedad bastante revuelta y confundida. Pero existe un ministerio acá en España que se llama GBE, Grupo Bíblico de Estudios, que engloba y compromete a adolescentes para que ellos puedan reunirse después de repente de clases, en los recreos, y puedan otros chicos preguntarles: oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te estás reuniendo? ¿Qué es eso? ¿Una Biblia? ¿De qué se trata? Bueno, todo esto se trata de un ministerio muy grande acá en España y que está teniendo una influencia positiva en otros jóvenes el día de hoy. Y para hablar sobre este tema estamos con Jonathan Espinosa. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido a Faros en la Niebla. Mucho gusto de tenerte aquí. Muchas gracias, encantado. Jonathan es padre de 3 chicos, es esposo de Miriam y él es coordinador de este grupo bíblico de estudio que está influenciando positivamente en muchos institutos aquí en España. Vamos a conocer un poco de este trabajo aquí viendo los siguientes videos. ¿Te imaginas un grupo de estudiantes cristianos compartiendo el Evangelio a sus compañeros de clase? En cada instituto de España, impactando su ciudad con el mensaje de Jesús. ¿Qué es GB? Grupos bíblicos estudiantiles. Somos grupos de 2 o más estudiantes que se unen para hablar de Jesús a sus compañeros de instituto. Nuestro objetivo es que todos los estudiantes conozcan a Dios a través de su palabra. Y que tengan también la oportunidad de que Dios cambie sus vidas. Este reto es algo que solo el creyente que está estudiando ahí puede realizar. Es nuestro reto. Este es nuestro reto. ¿Cómo? A nivel local nos reunimos los estudiantes cristianos De iglesias locales. En diferentes ciudades periódicamente. Los objetivos de esos grupos son la evangelización, el crecimiento y el compañerismo. Somos acompañados por un equipo de colaboradores y asesores Que nos aportan visión, madurez, continuidad y formación. A nivel regional y nacional tenemos campamentos al que asisten estudiantes de todo el país. Para nosotros es un momento clave de formación, de reflexión, de desafío. También de alegría, de diversión y de hacer nuevas amistades. No nos avergonzamos de hablar de nuestro Dios. Es el Señor Jesús. Contamos con los recursos de GBE, Que están hechos pensando en nosotros. Como los estudios de 15 minutos disponibles en nuestra página web. Y los libros de la serie Jam. Todo este apoyo nos anima a reunirnos en nuestros institutos. Buscamos a otros estudiantes cristianos. Abrimos nuestras Biblias en los recreos. Invitamos a nuestros amigos a conocer a Jesús con nosotros. ¿Te sumas a esta visión? ¿Te unes a nosotros en esta misión? Jonathan, este trabajo es retador y, como estábamos conversando antes de la entrevista, es para chicos valientes. Y hay muchachos, chicos y chicas que están demostrando de una manera valiente su fe,
pero acompañados con otros grupos. Exactamente, ¿qué significa GB? Pues GB responde a las siglas de Grupos Bíblicos Estudiantiles y es un ministerio que trabaja con estudiantes de 12 a 18 años que están en la etapa de los institutos, y lo que queremos desde este ministerio, que nace y surge de las iglesias evangélicas, es acompañar, animar y apoyar a los estudiantes que están en esa etapa tan clave de su vida, donde también a nivel de su fe están atravesando pues, crisis, desafíos, retos. Queremos estar ahí para apoyarles, animarles a que transicionen en esa etapa, para que también sobre todo entiendan que han sido llamados a ser discípulos de Jesús. Nuestro enfoque es animarles a que puedan conocer a Jesús, crecer en su fe, pero sobre todo entiendan que son discípulos de Jesús y que han sido llamados también a compartir las buenas noticias, el Evangelio con sus compañeros. Cuando involucras a adolescentes de esta edad a pertenecer a esta misión, ¿no? que va digamos, dirigida a ellos, ¿cuál es la respuesta de los chicos, ¿no? que ya tienen una fe porque ellos han recibido a Cristo, porque sus familias son cristianas? O sea, ellos lo reciben con entusiasmo, con cierto temor, te ponen algunos peros. ¿Cuál es, digamos, la respuesta de ellos? Sí, nos encontramos muchas veces dos realidades, ¿no? Cuando estamos animando a los estudiantes a que entiendan que han sido llamados a ser discípulos de Jesús, muchos de ellos todavía no han tomado la decisión, entonces esto les está sonando algo que todavía no es una realidad para ellos. Entonces desde GBE, en colaboración también con ministerios de iglesias de adolescentes, trabajamos para que los estudiantes tomen la mejor decisión de su vida, que es que puedan conocer a Jesús. Pero una vez que lo han hecho, como estabas mencionando, hay muchos que están todavía lo que nosotros llamamos en un proceso, ¿no? Están creciendo, están aprendiendo a madurar en su fe, y hay algunos que de manera natural les surgen pues, dudas, miedos, incertidumbres de lo que es para ellos ser un cristiano, un discípulo en su instituto. Y por eso queremos estar ahí, queremos ayudarles, animarles, hacerles ver que el Señor les anima a que Él es el primero que va a ir con ellos en esta tarea, que no deben tener temor. Sí. Pero es normal que surja esto, algunos avergonzados, sí, algunos con ciertos temores, y les animamos a que no, a que sean valientes, a que pueden hacerlo con la ayuda del Señor. Y la respuesta que nos encontramos es que algunos de ellos consiguen experimentarlo en su propia realidad, y son valientes, se animan y están teniendo oportunidades muy bonitas de poder compartir y de tener experiencias de hablar abiertamente de su fe en Jesús, en el instituto, con sus compañeros. Es interesante porque estamos pues en un país en donde el ateísmo ha crecido bastante, sobre todo entre los jóvenes, y estas ideologías también que rechazan el concepto de Dios y que se ha introducido en los institutos, ¿no? Bueno, en Perú se llaman los colegios de secundaria, pero aquí en los institutos son, digamos, la secundaria más el bachillerato, que son entre 16 a 18 años, me parece, ¿no? Y digamos, estas corrientes han avanzado tanto que yo me pregunto, se necesita bastante coraje, ¿no? Para poder hablar de tu fe, ¿no? Y hacer un poco de apologética también en las escuelas, ¿no? ¿Cuáles son los testimonios que tú has recibido de estos chicos que pertenecen a este movimiento? Experiencias tanto positivas como también negativas. Sí, sin lugar a duda en Europa toda la realidad del secularismo está muy desarrollada y avanzada, y de alguna forma el cristianismo ha ido quedando relegado, ¿no? Y esto se vive de una manera muy evidente en los institutos, donde la mayoría de estudiantes pues, provienen de familias donde la realidad del cristianismo no está presente, a diferencia tal vez de otro tipo de países o en Latinoamérica, donde la presencia del cristianismo está mucho más visible en lo que llamamos en las esferas o en las capas de la sociedad. Aunque sí que es cierto que estamos empezando a escuchar o a hablar recientemente que en Europa está empezando a venir un resurgir de un anhelo por volver a cuestiones relacionadas más bien con la espiritualidad, y una apertura de la gente joven
al buscar y a volver a conectar con los anhelos profundos que tiene la juventud por trascendencia, por propósito, por encontrar una esperanza. Pero sí, te reconozco que a día de hoy la realidad de un instituto es que el concepto de Dios y del cristianismo no tiene mucha cabida, ¿no? Entonces, que un estudiante cristiano sea valiente de compartir el mensaje del Evangelio es un reto para ellos. Pero nos estamos encontrando que aquellos que deciden hacerlo nos llegan experiencias muy bonitas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo que un estudiante cristiano decide compartir el Evangelio a su amigo o su amiga y encuentra una total apertura, porque esa persona seguramente está viviendo, experimentando situaciones de mucho dolor o de muchas preguntas, y animamos mucho a los estudiantes a que sean capaces de contar sus historias, de hablar de la persona de Jesús a sus amigos, y se van a sorprender de que muchos de ellos están más dispuestos a escuchar eso de lo que ellos creían. El eslogan principal es que Dios no tiene lugar, pero cuando eres valiente y decides preguntar o interesarte por la vida de esa persona, nos estamos encontrando estudiantes que están abiertos y nos llegan historias de chicos y chicas que son cristianos, trayendo amigos a actividades cristianas, o nos dicen que podamos orar por algún amigo suyo que le ha compartido el mensaje del Evangelio y que está muy abierto a escuchar y muy interesado y haciéndole preguntas muy concretas y específicas sobre la persona de Jesús y qué es lo que Él quiere para su vida. ¿Y cuál es el concepto que tienen los chicos en los institutos que no conocen de Dios sobre Dios? ¿Qué concepto es el que se maneja hoy en día, ¿no?, entre esta generación? Sí, bueno, pues yo creo que hay varios, ¿no? La idea de un Dios o la idea de la Iglesia más de una institución, ¿no? Como un poco hemos ido heredando en un país como España. También muchas veces esta idea de proyección en redes sociales y otras realidades que se transmiten sobre todo en Internet, de este Dios, bueno, pues barbudo, como si fuera un juez que te señala y que sobre todo, bueno, pues se alegra cuando lo estás pasando mal. Imágenes distorsionadas, sobre todo muchas veces influenciadas por experiencias de dolor que sufre el propio estudiante y donde espera que un Dios bueno pueda estar ahí presente, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que trabajar y acercarse a estas personas hablándoles desde la realidad, de la experiencia de los jóvenes cristianos que sí que han conocido a un Dios bondadoso y que está implicado y que se preocupa por el dolor, pero que somos conscientes de que vivimos en un mundo roto donde el sufrimiento está. Claro, estás hablando del dolor. Los adolescentes de España ahora viven en medio del dolor, del sufrimiento. Cuéntanos un poco de la soledad también. Sí, la realidad es que el dolor y el sufrimiento es algo inherente a cualquier joven, independientemente sea cristiano o no, o del país donde sea, ¿no? Pero para nosotros lo más importante es que el joven o el adolescente cristiano tenga una comprensión teológica importante y profunda sobre la realidad del dolor, del sufrimiento y de cómo Dios responde a esto, ¿no? Y para nosotros es muy importante que ellos lo tengan tan claro, lo que llamaríamos entender una apologética de hablar acerca de la fe cristiana y el sufrimiento, para que puedan acercarse a esos jóvenes que no son cristianos, que casi seguro están experimentando el sufrimiento de alguna forma. Y que están en búsqueda, sin saberlo, ¿no? Y que están constantemente en búsqueda de entender por qué les ocurre eso. Y nosotros percibimos que en líneas generales todos los jóvenes están en una constante búsqueda de propósito, de entender el por qué están aquí, para qué están aquí. Preguntas muy existenciales, ¿no? Preguntas que van muy a la profundidad del ser de cada uno de esos jóvenes, y nosotros tenemos una total convicción de que el Evangelio es el único que puede responder de manera satisfactoria a todas esas preguntas de búsqueda que están teniendo los adolescentes en España y a nivel mundial. Los chicos que pertenecen al grupo bíblico de estudios pueden llevar la Biblia al instituto, la pueden abrir, pueden orar.
o es que hay un choque en el sistema que, digamos, tiene bastante oposición cuando lo hacen? Cuéntanos un poco las experiencias. Sí. En líneas generales, en España, eso debería hacerse y se puede hacer, pero sí que hemos percibido, sobre todo en los institutos, que puede haber algo de lucha, ¿no? De confrontación con esto. No tenemos ningún tipo de problemática para desarrollar esto en la parte de universidad, que es otro ministerio también del cual se desprende GBE, que está también muy conectado con GBU, que son los grupos bíblicos universitarios, donde en los campus tú puedes abrir la Biblia con total libertad y normalidad. Pero los institutos es un reto, pero la buena noticia es que tenemos noticias de que eso en institutos en España se está produciendo, lo estamos viendo, y más allá de que pueda haber más luchas o menos lucha, un estudiante cristiano puede llevar en su mochila una Biblia y puede animar a otros estudiantes cristianos que hay en ese instituto a reunirse, por ejemplo, una vez a la semana en una clase que le pueda facilitar el equipo directivo, el instituto, o incluso en algún espacio abierto del recreo, y animar a otros estudiantes cristianos a, en ese momento, leer la Biblia juntos, estudiar, por ejemplo, pasajes de la vida de Jesús, e invitar amigos que tengan preguntas o que tengan inquietudes o interés acerca de la vida de Jesús o del Evangelio o del cristianismo, a que vayan a esos encuentros, a que vayan a esas reuniones donde 2 o 3 estudiantes valientes cristianos han decidido abrir sus Biblias en el recreo y están invitando a otros amigos suyos a que puedan descubrir a Jesús. Al menos se pueden acercar por curiosidad, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Y de ahí puede venir, digamos, una relación de amistad con chicos que después ustedes, digamos, les hacen un seguimiento, ¿no? Cuéntame un poco, porque no solamente significa hablarles del mensaje de esperanza de Jesucristo, ¿no? Sino también es animarlos a que sigan un estilo de vida cristiano. ¿Cómo les hacen un seguimiento? ¿Cómo, digamos, hacen el tipo de... ¿Cuál es la misión que tiene GBE para que estos chicos no vuelvan a creer en otras cosas que no los ayudan en realidad, ¿no? Si el centro no es Cristo, ¿no? Sí, damos seguimiento y acompañamiento a estos estudiantes que no conocían de Jesús y han tenido la oportunidad de conocerlo en el contexto estudiantil, sea en el instituto o sea en la universidad. Pero sobre todo luego buscamos toda la parte de que esta persona que ha conocido a Jesús pueda crecer y desarrollarse en el contexto de una iglesia local, como llamamos aquí, una iglesia evangélica, y es ahí donde animamos a que pueda seguir creciendo, profundizando y madurando en su fe cristiana. Es un movimiento, podríamos decir, a nivel nacional, ¿no? Está conformado por... ¿Cuántos, digamos, hay, me hablabas de asesores, no recuerdo la otra palabra, obreros, ¿no? Digamos, ¿cuántos conforman, cuántas personas están involucradas en este ministerio? Sí, en GBE ahora mismo estamos trabajando con un equipo de 5 obreros que están repartidos en diferentes zonas de España. Y en breve esperamos que se incorporen más obreros, pero que nosotros llamamos asesores estudiantiles. Y estamos teniendo presencia de GBE o desarrollando todo el trabajo de GBE en bastantes ciudades en España, y estos asesores estudiantiles son los que llevan a cabo el trabajo de GBE en estas ciudades, pero también se apoyan en lo que nosotros llamamos voluntarios o colaboradores, que son personas claves que ayudan al obrero o al asesor a poder llegar a más, poder llegar a cuidar mejor a los estudiantes, estar presente en las actividades que hacemos en GBE, los campamentos y todo lo que estamos desarrollando para ayudar a los estudiantes a que conozcan a Jesús y una vez que le conozcan entiendan que también son misioneros o discípulos de Jesús en su contexto estudiantil, que es el instituto. ¿Y cómo tú te involucraste en el ministerio? Cuéntanos un poco. Bueno, yo no tuve la oportunidad de estar en un GBE en mis primeras etapas del instituto, aunque sí empecé a escuchar de ello hacia el final, en el bachillerato. Pero pude llegar a involucrarme plenamente en lo que es GBU, la parte de la universidad, y para mí fue un impacto total en mi vida espiritual el hecho de poder contar con un grupo de cristianos que coincidía en mi mismo centro de estudios
y que junto a ellos yo podía seguir creciendo en mi fe cristiana, pero sobre todo entendiendo que había sido llamado a compartir las buenas nuevas de Jesús, a compartir el Evangelio a mis compañeros de clase, y es ahí donde yo empecé a vivir en mi propia experiencia el impacto que tenía el hecho de la obra estudiantil, el ministerio de la obra estudiantil. Y una vez terminé mi etapa de universidad y unos años después recibí una propuesta de poder trabajar a tiempo completo con este ministerio. Okay. ¿Llegaste a ser obrero también? ¿Llegaste a ser obrero? Sí, también. Estuve inicialmente como asesor estudiantil en la parte de universidad, acompañando y animando a estudiantes universitarios a compartir la fe cristiana, y después pasé a la parte de instituto como asesor ahí. ¿Y cuál es digamos, el testimonio o el comentario que algún chico te ha hecho sobre el movimiento, sobre este ministerio que te ha llamado la atención? De repente, para muchos es una novedad, ¿no? Porque, como decíamos al principio de la entrevista, hay un concepto de iglesia, ¿no?, que está alejado de nosotros mismos. Tenemos la imagen de un Dios barbón, ¿no?, que es injusto con las personas, que es duro con la gente, ¿no? Y de repente, quizá recuerdas tú algún testimonio de algún chico o chica que llegó a ti a conversar contigo sobre la fe, pero que todavía lo recuerdas y que, digamos, ya conforme fueron avanzando los días y el tiempo, digamos, cambió totalmente ese concepto que tenía, que a veces son prejuicios, ¿no?, que llevamos, ¿no?, acerca de la fe, acerca de un Dios creador, ¿no? ¿Te acuerdas de algún testimonio? Sí, bueno, tengo en mente varios. Son estudiantes que sí, que hemos conocido en su proceso de búsqueda, de tener esas inquietudes, de poder conocer a Jesús o conocer más acerca Por ejemplo, ¿qué te decían acerca de Jesús o de Dios? Del cristianismo. Sí, imágenes bastante a veces distorsionadas, y sobre todo que surgen mucho del dolor, ¿no? De una experiencia del dolor y de ver que Dios no ha estado ahí, pues muchos a veces por la ruptura de sus padres, por un divorcio, algunos tal vez por la pérdida de algún familiar querido. Son situaciones en las que vienen en búsqueda de respuestas y se acercan a Dios, pero desde la realidad de estar rotos o con el dolor, ¿no? Y el hecho de encontrar un grupo de estudiantes que le cuidaba, que le abrazaba, que le acompañaba y que le hacía sentir parte y sentirse querido en ese lugar, sumado a la realidad de que en torno a ese grupo lo que se estudia es las verdades del Evangelio, y entender cómo la gracia es algo que transforma los corazones de las personas. Son experiencias que después de pasar por ese periodo son testimonios muy gratificantes, ¿no? De recibir después mensajes, de decir gracias por estar ahí, gracias por arroparme en este grupo, en esta comunidad, y sobre todo también experiencias muy bonitas de ver a estos estudiantes bautizándose y en su testimonio en el momento de su bautismo mencionar cómo el impacto de un grupo de GBE o un grupo de GBU fue clave en su experiencia de conocer a Jesús. Y para nosotros son testimonios que nos animan mucho y nos hacen ver el impacto que tiene. Y en sus familias, con sus padres también, me imagino, ¿no? También, sí, desde luego, un impacto en su persona, pero también en su entorno, ¿no? Y para nosotros es motivo de gratitud el ver que hay estudiantes que su contexto estudiantil fue clave para entender lo que Dios quería para su vida y cómo han tomado la decisión de seguirle a Él, ahora mirando hacia atrás en esa etapa. ¿Para ti es difícil coordinar este ministerio siendo papá? O sea, mientras debes cumplir también tu rol de padre. Por el momento, ahora para ti es complejo, porque estamos hablando pues de alguien que todo el día está pensando en el servicio hacia los demás, ¿no? Pero también debes cumplir un rol de padre en casa, ¿no? Cuéntanos un poco tu experiencia como padre. Sí, es un reto el ministerio con la cantidad de frentes y desafíos que hay,
pero estamos intentando también recordar la importancia y la parte de que el primer ministerio que tenemos o el primer servicio que tenemos como hijos de Dios es cuidar nuestra casa, nuestro hogar, ¿no? Y reconozco que estamos aprendiendo a esta conciliación entre el ministerio con los estudiantes y el ministerio en casa. Entonces, reconozco que sí, que es un reto en algunos momentos, pero pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría para entender esta etapa en la que estamos y en la que, pues sí, he tenido que recular y reajustar algunas cuestiones relacionadas con el ministerio para poder tener esa presencia en el ministerio. Claro, si puedes contar un poco al público, ¿no? ¿Por qué tuviste que un poco soltar algunas horas de este ministerio para dedicarte más en casa con tus chicos, ¿no? ¿De cuántos años tienen el mayor? Sí, es un reto. Sí. Jason, nuestro hijo mayor, tiene 11 años y él tiene una realidad en su desarrollo en la que está con un trastorno que se llama del espectro autista. Entonces hay niveles de implicación con él muy grandes. Y aparte pues, tenemos a Naún, que tiene 4 años, y Miqueas, que va camino a 2 años. Entonces son niños pequeños con muchas necesidades ahora mismo en casa. Y bueno, hemos entendido que el Señor nos llama a servir en esta realidad, en entender esta conciliación que tenemos que llevar entre el ministerio con estudiantes, pero sin menospreciar y dándole un lugar ahora mismo muy importante también al ministerio en la familia con los niños. ¿Cuál es el desafío que tiene ahora GBE de acá a unos 5 años? Mencionabas tú de que existe en realidad, puede llegar un avivamiento acá en España, una necesidad urgente de una búsqueda espiritual, ¿no? Y yo creo que movimientos como el de GBE pueden contribuir, ¿no? A que muchos jóvenes, adolescentes puedan tener respuestas a sus preguntas que las llevan muy interiormente, que no las comparten ni a sus padres ni a su mejor amigo, ¿no? ¿Cómo se presentan los desafíos de este ministerio de cara a acá 5 años? Sí, pues tenemos retos y desafíos en GBE, sobre todo para entender cómo podemos ser relevantes a la hora de comunicar el Evangelio a una generación, por ejemplo, digitalmente nativa, o donde las maneras de comprender y entender los mensajes cambia mucho para ellos como jóvenes. Entonces, tenemos ese reto de ser relevantes a la hora de que puedan comprender y entender el mensaje de la Biblia, el mensaje del Evangelio, en una generación que va cambiando tanto, pero a la misma vez estamos también con ganas y con anhelo de contar con más recursos humanos, tener personas que nos ayuden a poder estar presente en esta etapa tan clave como es la adolescencia, para acompañar, para estar presente, para poder responder a sus preguntas, para sobre todo ayudarles a que ellos mismos también sean capaces de responder a esas preguntas. Primeramente que ellos las puedan interiorizar, pero también que sean capaces de responder a preguntas que no son sencillas, pero que tenemos respuesta, gracias a Dios, por formación, por libros. Algo que no he mencionado es que en el ministerio también tenemos una editorial que publica libros de temáticas específicas para la juventud y que son de mucha ayuda para muchos de estos jóvenes a la hora de capacitarles y ayudarles a que entiendan y puedan responder a las preguntas que tienen ellos y sus compañeros. Claro, porque también pueden encontrar a un compañero que les puede decir, bueno, a mí no me hables porque no creo en Dios, y simplemente ya está, ¿no? O sea, cómo enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? Puede ser frustrante también, ¿no? Pero bueno, es también preparar a los jóvenes en saber cómo responder, ¿no? Y para eso también hay material en esta editorial para que puedan leer, ¿no es cierto? Digamos, es libre, digamos, estos materiales se pueden conseguir, o necesitan que los jóvenes que ahora que están interesados viendo esta entrevista tienen que formar parte de este ministerio para conseguir estos materiales. No es necesario formar parte del ministerio. Hay algunos materiales que están abiertos a público para descargar de manera ya vamos a poner gratuita. Ahí el link también. Sí, pero también tenemos otros recursos que sí que son libros impresos que han tenido unos costes de editorial y de publicación, que sí que tienen un coste,
Y la mayoría de todos estos recursos están en la editorial, que es la editorial Andamio, Publicaciones Andamio es el nombre que lleva, y ahí tenemos recursos específicos para la gente, los estudiantes de 12 a 18 años, gente joven, y esos materiales se pueden conseguir con facilidad en España, pero también en el mundo hispanohablante, en la zona también de toda Latinoamérica. Bueno. Editorial Andamio tiene presencia en la mayoría de todos estos países y son recursos que están a disposición para poder adquirirlos y que sean materiales muy valiosos para capacitar al joven en su momento en el que se encuentra, transicionando de la niñez a ser adulto en esta parte de la adolescencia, juventud, y cómo pueden pasar por esa etapa creciendo en su fe cristiana, pero sobre todo entendiendo que son discípulos de Jesús y que han sido llamados a compartir las buenas nuevas. Jonathan, ha sido muy agradable entrevistarte, realmente motivadora la entrevista también, y nos anima a pensar en eso, ¿no? Que no tenemos una fe solamente para disfrutarla y sentarnos y simplemente reflexionar acerca de que Dios ha sido bueno con nosotros, sino qué estamos haciendo para, dentro de todo este plan de evangelización, ¿no? La gran comisión que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo y un ministerio como GB a nosotros nos debe animar, ¿no? Porque estamos hablando de una etapa crucial en donde se forma el carácter en Cristo, donde se forma la personalidad también, y a partir de ese momento, pues quizá la iglesia, quizá Dios a través de la iglesia, a través de estos ministerios, está formando pues futuros líderes para la evangelización. No sabemos cuál es la obra del Señor, pero sí sabemos que somos instrumentos suyos, ¿no? para la buena obra. Gracias, Jonathan, y espero pues que cuando volvamos a entrevistarte hayan triplicado el número de obreros y también de estudiantes que estén compartiendo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Saludos a Miriam, a la familia. Y bueno, esto ha sido Faros en la Niebla, así que los animamos a que compartan esta entrevista, a que puedan darle like, y también esperamos sus comentarios para seguir nosotros haciendo más estos contenidos, para que ustedes también puedan en casa poder encontrar esas respuestas a tantas preguntas que siempre nos rondan día a día. Ha sido Faros en la Niebla. Nos vemos en el siguiente capítulo.